Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por venir. Hoy es la segunda fecha de las jornadas Carlos Astrada, ediciones, diálogos y derivas. Tenemos una mesa con Jimena Sosa, Max Kubasek y Juan Ignacio Garrido. Van a compartir parte de sus investigaciones en torno a Carlos Astrada, su producción y su parte de su trayectoria biográfica e intelectual, digamos. Luego, a media tarde, tendremos la proyección de un fragmento de la entrevista que le realizara Guillermo David a Rainer Horacio Astrada hace alrededor de 25 años, un fragmento muy breve, ya presentaré. Y luego cerraremos con una mesa en la que estarán Omar Hacha, Gerardo Oviedo y quien les habla, Martín Prestiga. Bueno, voy a presentar a Jimena Sosa. Jimena Sosa es licenciada en Filosofía y doctora en Humanidades, con orientación en Filosofía por la Universidad Nacional de Tucumán. Actualmente es profesora adjunta de Historia de las Ideas Sociales, Políticas y Filosóficas de Argentina y América Latina de la Universidad de La Plata e investiga las revistas de filosofía durante el primer peronismo. Su intervención de hoy va a ir sobre parte de ese tema de investigación y lleva como título Cuadernos de Filosofía y su papel en el campo filosófico durante el primer peronismo. Bueno, muchas gracias Martín, gracias a los compañeros. ¿Estoy bien? Un poquito más cerca. Bueno, primero que nada agradecer a Martín por la invitación. Nos conocimos hace relativamente poco tiempo y bueno, fue a propósito del epistolario de Carlos Astrada, epistolario sin el cual no existiría este trabajo porque, bueno, en gran parte usé esas referencias para poder armar redes, pensar algunos vínculos con revistas previas, porque en verdad es mi primer trabajo sobre Astrada, así que esto es como un poco de vi luz y entré. Pero bueno, la invitación me parecía muy sugerente, sobre todo en este contexto, donde recordar a nuestros filósofos me parece algo fundamental, como también así el principio de libertad que creo que rige un poco el espíritu astradiano, y bueno, en su nombre, esta primera aproximación a cuadernos. Bueno, el presente trabajo trata de un poco analizar materialmente la revista en un primer momento, después desde un enfoque de sociología de los intelectuales dar algunos trazos generales sobre la agrupación y por último adentrarme un poco desde un enfoque de historia de las ideas como análisis del discurso en algunos textos presentes en cuadernos de filosofía, tratando de pensar un poco algunos análisis previos sobre recepciones filosóficas allí presentes, pero también y sobre todo qué linajes, paternidades y filiaciones se juegan en la revista, como así también cómo es la disputa por la historia de las ideas y la identidad filosófica nacional. Así, entonces, dando marcos generales sobre algunas investigaciones previas, están los estudios de historia intelectual, sobre los lugares ocupados por los agentes durante el primer peronismo, sobre todo pensando espacios de socialización intelectual, de redes editoriales, de construcción del pasado nacional y sobre todo también en torno a la política internacional. Así, por ejemplo, están los trabajos de Niebuhr, Sigal, Terán, Fiorucci, Altamirano. En otra línea, más profundizando sobre revistas, también como para hablar de los antecedentes de este trabajo, están los aportes de Fiorucci, Sigal, Verón y Terán, que enfocan principalmente las revistas desde las dos polaridades donde se lee este primer peronismo, es decir, de la élite, por un lado las de la élite intelectual y por otro lado más desde la juventud de izquierdas. Y después hay como una tercera línea que creo que es en la que se insertaría este trabajo, que tiene que ver con algunas trayectorias de algunos agentes que han tenido itinerarios un poco complejos dentro de esa polaridad y que me parece que es el caso en el que se inscribe Astrada, ¿no?
Trabajos como los de David, Buchbinder, Soprano y Frederick, Rubituso, Korn, Panella, se han dedicado un poco a la cuestión de los itinerarios de los agentes que ocupan, como les decía, estas posiciones complejas en el campo intelectual. Ya vamos a ver un poco de qué se trata. Si en general la literatura sobre el primer peronismo reza sobre intelectuales nacionalistas por un lado y liberales y cosmopolitas, entonces en general los trabajos son sobre, por un lado, revistas nacionalistas como Hechos e Ideas, Sexto Continente o Mundo Peronista, y del lado de las liberales, la muy estudiada Revista Sur, Ver y Estimar, Liberalis, Mago Mundi y otras. Ahora bien, en relación a las revistas propiamente de filosofía de esta etapa, podemos mencionar entre las revistas académicas laicas, Cuadernos de Filosofía y Notas y Estudios de Filosofía, una revista que se edita en Tucumán desde 1949 a 1954, desde el punto de vista de las revistas de intelectuales laicos y católicos, es decir, donde convergen, como Filosofía de Luncuyo o Arqué de Nimio de Anquín o Diálogo de Julio Mainville. Después, revistas publicadas por instituciones católicas privadas, como Sapientia, que es una revista publicada por la Sociedad Tomista Argentina, a cargo de Nicolás Octavio de Risi. Y después, revistas culturales publicadas por fuera de la universidad, como Cursos y Conferencias, Realidad y Mago Mundi. Bien. Lo que me interesa en este trabajo es tratar de pensar la complejidad de Cuadernos de Filosofía en esta amplia trama de revistas durante el primer peronismo, tratando de pensar que en general el periodo ha sido sobre todo leído como un momento de mucha vulneración de los principios del reformismo universitario y en general de decadencia académica en favor de figuras del espectro católico. Sin embargo, creo que Cuadernos de Filosofía es una revista laica que está llevada adelante por Carlos Astrada, un personaje que tiene un enorme prestigio filosófico internacional. Y es una etapa en la que él, de alguna manera, cristaliza una ya iniciada carrera meteórica en las universidades, destacándose no solo como director de la revista Cuadernos de Filosofía, sino del Instituto de Filosofía y siendo la figura clave para entender las relaciones en torno al primer Congreso Nacional de Filosofía. Bien, a diferencia de las revistas culturales de este periodo como Sur o Realidad, el propósito de la revista Cuadernos de Filosofía es estrictamente filosófico. Es una revista para especialistas con marcados rasgos académicos y esto, especificidad académica y especificidad filosófica y academicismo, la acercan de alguna manera a la revista Notas y Estudios de Filosofía, editada por profesores de Tucumán, en realidad por profesores de Tucumán y un montón de profesores exiliados europeos a causa del franquismo y de la Segunda Guerra Mundial. Y sin embargo, hay pocos vínculos entre Notas y Estudios de Filosofía y Cuadernos, justamente por el rechazo, digamos, de los intelectuales de Notas y Estudios hacia el peronismo, pero si bien la revista no aparece con la marca del Instituto de Filosofía de Tucumán, sí es cierto de que se vale de todos los recursos desplegados por el gobierno por entonces para refuerzo de bibliotecas, creación de institutos, puestos para docentes y en términos generales, un proyecto de despliegue y de profesionalización disciplinaria tremendo, que la convierte verdaderamente en una revista de circulación internacional de las ideas. Mucho tiempo tuve como la fantasía de pensar en estos vasos comunicantes entre dos revistas que tenían tanta potencia intelectual. Y bueno, un poco este trabajo me dio la oportunidad para poder poner el ojo sobre esos vasos comunicantes. Ya vamos a ver un poco más adelante. Otros rasgos generales sobre la revista. Se edita entre el 48 y el 55, en el primer periodo de la revista Cuadernos, que después tiene 2 periodos más, llegando hasta la actualidad. Es una revista que, a diferencia de otras revistas académicas, no propone un índice de los contenidos en la tapa, sino una tapa sobria, que solo tiene el nombre de la universidad, la facultad, el sello donde versa.
La virtud argentina es la fuerza y el estudio, en latín, como el sello mayor del diseño de Ernesto de la Cárcova. Y la cuestión de este estilo sobrio y esta homogeneidad que hace que la revista tenga un despojo de imágenes, incluso respecto del gobierno, reforzando la identidad académica y convocando a los lectorados capaces de también reconocer la calidad de los contenidos. Para darle circulación a la revista, Astrada contacta a algunos de sus vínculos internacionales, como por ejemplo en la correspondencia se ve la relación con Manfred Tigel, a quien Astrada le propone cambiar cuadernos por Studium Generale, y le expresa además al delegado interventor por entonces, Enrique François, que el propósito de los cuadernos era que fuera un espacio de expresión de los miembros del Instituto de Filosofía, y allí le dice: para la edición de cuadernos se tendrá en cuenta no la cantidad de los colaboradores, sino de las colaboraciones, sino su calidad y jerarquía, de modo que cada número no exceda de 120 páginas, en formato estético, de pulcra presentación gráfica y manual. Bueno, hasta acá algunas consideraciones sobre la cuestión material de la revista. Siento que estoy como un poco baja, pero sí. ¿Está bien? Para ir hacia este segundo momento que les propongo, que es navegar un poco sobre la sociología de los intelectuales, quienes participan y demás de la revista, me valgo de un marco teórico en el que se tratan de pensar, bueno, las posiciones tomadas por los miembros, el nivel de autonomía y las formas de refracción respecto de las demandas externas. Así, sin duda, un lugar central lo tiene Astrada como director del instituto, y si bien la revista no presenta un consejo editor, pareciera como si la presencia de los cargos jerárquicos del instituto indicara veladamente también su intervención, sus grados de intervención en la revista. Y se condice con la idea esta de poder crear unas revistas para especialistas, que genere espacios de traducción, pensando en este proceso de profesionalización disciplinaria. Así, por ejemplo, entre los papeles destacados en la revista se menciona el de la bibliotecaria María Ángela Fernández, el de los auxiliares técnicos como Mario García Acevedo y Pedro Bujín, la auxiliar administrativa Nelly Marta Ravisoli, el jefe de trabajos prácticos Andrés Mercado Vera, que además tiene un montón de funciones dentro de la revista. Y a partir del número 4, el papel de Coroliano Alberini como miembro honorario, y el de Francisco González Ríos como miembro adscripto. Además hay otros colaboradores, por ejemplo, Miguel Ángel Virasoro, Rafael Virasoro, Luis Felipe García de Honrubía y otros profesores de la universidad, y sobre todo un destacado número de colaboradoras mujeres que va creciendo, entre ellas Beatriz Hilda Gran, María Teresa Oliván, Carlota Mataus y Rosa Delio Bricio. Además están las colaboraciones de los filósofos extranjeros, Heidegger, Gadamer, Hugo Espirito, Ernesto Grassi, y de algunos latinoamericanos que aparecen también mencionados en la revista, como Mariano Ibérico y el brasileño Luis Washington Vita. Bueno, me parecía importante como tratar de detenerme un poco en qué momento de la vida de Astrada se edita esta revista. Recordemos que después de su regreso a la Argentina, en 1930, Astrada tiene un primer lustro bastante difícil, en el que le cuesta incorporarse en las funciones académicas. Y es recién en 1936 que empieza a tomar cátedras en la universidad. En la década del 40 escribe muchos libros, participa en revistas, se produce este avance meteórico de su carrera, y podríamos decir que durante el primer peronismo se cristalizan un poco este despegue, tanto en su rol en el primer Congreso Nacional de Filosofía, como lo estudia Clara Rubituso y Lucía Beloro, en la dirección del instituto y en la dirección de cuadernos. Un balance general desde la perspectiva de la sociología de los intelectuales y en el marco general de cómo se leen, podemos pensar que el grupo que participa en Cuadernos de Filosofía
Se destaca particularmente porque los miembros conservan un vínculo con el gobierno que garantiza la permanencia en el espacio académico y el apoyo económico del proyecto, pero al mismo tiempo defienden un posicionamiento filosófico laico en clara oposición con las figuras del espectro católico que ingresan a las universidades en esta etapa. Las complejas posiciones de la agrupación se manifiestan entonces no solo en una valoración del periodo, sino también en su accionar, permaneciendo en la universidad, participando en el primer congreso, creando nuevas publicaciones periódicas e institutos especializados. Así, por ejemplo, la relativa autonomía del grupo se observa en la valoración que aparece en Cuadernos de Filosofía del primer Congreso Nacional de Filosofía, donde, por ejemplo, Astrada hace notar que en dicho congreso había habido una enorme libertad de expresión. Y así dice, por ejemplo, es la primera vez que filósofos y estudiosos argentinos se congregan entre sí y con eminentes representantes de la actividad filosófica continental y europea. Todos se congregan para discutir, para elucidar en común, con entera libertad de opinión, sin más límite que el impuesto por el respeto recíproco de las distintas posiciones y opuestas convicciones. Los grandes temas de la filosofía, es decir, todos los problemas que, con efectiva proyección e influjo en la vida individual y colectiva, imantan el interés inquisitivo del espíritu contemporáneo. Bien. Ahora pasó como un tercer momento del trabajo, no sé cómo venimos de tiempo. Bueno, algunas líneas generales. Durante el primer peronismo y sobre todo atendiendo el primer congreso, Rubituso y Veloro han destacado la enorme presencia del sector tomista y de las filosofías de la existencia. Al mismo tiempo, sobre las filosofías de la existencia, los debates entre católicos y laicos y los debates entre heideggerianos y sartreanos. En este contexto de debates, de disputas y demás, la revista Cuadernos de Filosofía se instala claramente desde una afiliación más heideggeriana. Esto se observa desde el primer número, cuando, por ejemplo, aparece en la compleja y difícil aparición de la esencia de la verdad, que era siguiendo un poco la historia editorial, un texto perdido y recuperado, el texto de Nicola Bagnano, Finitud y Problematicidad, y el del propio Astrada, La mostración ontológica de la idea de ser. Además, en Cuadernos, la figura de Heidegger será una de permanente intervención, es saludado en algunos capítulos como un verdadero maestro, y además se realizan no solamente traducciones de algunos de sus escritos, sino también comentarios de libros, textos críticos y demás. Como bien observa Guillermo David, Astrada se consolida a través de la revista como un lector privilegiado y combate las interpretaciones católicas, defendiendo sobre todo la primera etapa de su pensamiento asociado a Ser y Tiempo. Sin embargo, como observa Rubituso, la presencia de nuevos textos heideggerianos se traducen en críticas por parte de Astrada, quien cuestiona la historicidad de su maestro en esta etapa. Algo interesante me parecía era destacar que la coincidencia con esta crítica, con el hecho de que se abren en los nuevos números de la revista lecturas en clave heideggeriana, cuya sugerencia ya está bastante instalada sobre su giro hacia el marxismo, pero también me interesaba pensar cómo en el marco de un parricidio simbólico respecto de Heidegger, Astrada pone en marcha otras operaciones de lectura más allá de la cuestión hegeliana. En ese sentido, recupero dos intervenciones que se diferencian del tono general de la revista, que es un tono profesionalizante, académico, donde las posiciones políticas en general se retraducen con un tono bastante eufemistizado, podríamos decir, siguiendo a Pierre Bourdieu, porque son más bien de tono ensayístico. Así, por ejemplo, tenemos el texto de Coroliano Alberini, que es el prólogo a 50 años de filosofía en Argentina, de Luis Farré. Y también detenerme un poquito en la consideración del texto de Farré. Me interesaba pensar esto porque imaginaba, hipotetizaba que quizás esto era una búsqueda por parte de Astrada
de reinscribir su práctica en un linaje local, que al mismo tiempo mantenga abierto el diálogo con los centros culturales, en un proceso de profesionalización claramente disciplinaria. Me parecía que esto quizás había estado menos explorado, la cuestión de los linajes más nacionales. Y en ese sentido, bueno, recuperando un poco los antecedentes del vínculo Astrada-Alberini, podemos remontarnos a la década del 30, cuando Astrada funciona como mediador para que Alberini tienda lazos en Alemania con algunas figuras, incluso con el propio Heidegger. Y en el cruce de estos itinerarios internacionalistas como un pasado positivo, sobre todo de cara por parte de Alberini, quien manifiesta en algunas cartas su verdadera admiración hacia Astrada, revelando que era uno de los pocos filósofos, profesores argentinos de los que él aprendía filosofía. En ese sentido, además, se cristaliza el vínculo en el primer Congreso Nacional de Filosofía, donde exitosamente quitan la conducción del Congreso a Juan Ramón Cepich y lo convierten en un Congreso laico. Además, el gesto del vínculo positivo se manifiesta en cuadernos de filosofía, en la medida en que Coroliano Alberini aparece como un miembro honorario a partir del número 4, y el gesto de incorporar un texto más bien ensayístico en las páginas de una revista del perfil como la que tiene Astrada. Y en ese sentido, en el fascículo 7 está el texto titulado por Alberini Génesis y evolución del pensamiento argentino, que bueno, como les decía, es el prólogo a esta obra 50 años de filosofía argentina. Y en ese sentido me parecía interesante comparar con otros gestos de filiación que había por entonces, como por ejemplo el de Francisco Romero, quien manifiesta claramente ese gesto sobre la filosofía en América en 1952, cuando reconoce a Alejandro Korn como una figura fundacional, ¿no? Entonces me parece que ante estos fuertes linajes, la inscripción y el gesto de incorporar a Alberini entre sus páginas y de convocarlo como miembro honorario en el instituto revelaba otra red de linajes y de discipulazgos. Farré, ante la propuesta de publicar en la revista el prólogo, le parece un verdadero halago. Y bueno, en el texto de Alberini hay toda una serie de operaciones. Por un lado, restituir esta historia de las ideas etapistas que él ya había de alguna manera presentado en sus trabajos previos en 1930 en Alemania, pero sobre todo detenerse dentro de esta historia de las ideas en el romanticismo histórico y en el idealismo, como él había rebautizado el antipositivismo en esta etapa. Y sobre Alberini puntualmente decía: entre los próceres, Alberti fue el más eminente pensador. Echeverría profesaba una especie de dogmatismo lírico aplicado a la poética y a la filosofía de la cultura argentina. De Sarmiento no puede decirse que haya sido un filósofo, si tomamos la palabra filosofía en sentido estricto. Esta elección, al mismo tiempo de Alberini, de jerarquizar de entre todas las etapas del pensamiento argentino, la etapa práctica del romanticismo histórico y sobre todo Alberti como una figura de autoridad frente a Sarmiento, se condice con algunas operaciones también desplegadas por Astrada en distintos textos de esta etapa. Además, me parece que aparece la cuestión de relatar la historia de las ideas del siglo XX como un proceso de profesionalización, tratando de delimitar también qué sí y qué no entraba dentro de su concepción de la filosofía. Y en ese sentido se posicionaba como parte de una juventud capaz de combatir exitosamente el positivismo y por lo tanto instaurar un pensamiento metafísico y especulativo que había prosperado positivamente durante el siglo XX y que había llevado a un momento muy positivo para la filosofía, sobre todo por ese entonces. Así, por ejemplo, celebraba la presencia de facultades, de dedicaciones exclusivas, de intervenciones en revistas y periódicos por parte de filósofos argentinos, las crecientes casas editoras, las conferencias filosóficas de profesores en el extranjero,
las instituciones especializadas que se habían creado dentro y fuera de las universidades, las obras filosóficas escritas por argentinos, los títulos honoríficos, las bibliotecas filosóficas, el pensamiento argentino y sobre todo los viajes. No sé cómo... Bueno, en términos generales, celebra en la nueva etapa el hecho de que se haya producido un Congreso Nacional de Filosofía, y sobre esto dice: tiene luego por fin un gran acontecimiento en la historia de la cultura filosófica argentina. Se realiza el primer Congreso Nacional de Filosofía en Mendoza, espléndidamente apoyado por el Estado, habiendo sido en realidad un congreso internacional. Me parece que esto es muy interesante, tanto la cuestión de la recuperación del Congreso, de los procesos de profesionalización y de la figura de Alberdi, porque leo que hay como dos tendencias dentro de su discurso. Por un lado, en la recuperación de una ensayística, y por otro lado, en la recuperación de la profesionalización disciplinaria. Ambos procesos que forman parte del modo en el que Astrada está practicando la filosofía en este periodo, y que generan una suerte como de reconciliación para pensar no solamente los diálogos internacionales, la altura, la crítica, la seriedad de la filosofía, sino también la potencia de una filosofía nacional. Y en ese sentido, celebrando en Cuadernos de Filosofía el Congreso Nacional, Astrada dice: en la vida espiritual de un pueblo, la filosofía tiene, al lado de la literatura y el arte, una función primordial. Pero, con respecto a la de estos últimos, de carácter privilegiado, por construir la vertebración de toda verdadera cultura e informar con sus principios tanto el espíritu individual como el de una nación. Reconociéndole este rango, ya enunció certeramente nuestro Juan Bautista Alberdi: la filosofía, que es el uso libre de la razón formada, es el principio de toda nacionalidad como de toda individualidad. Bien, no me voy a detener en el discurso de Farré, que creo que refuerza y consolida un poco estas dos tendencias, y simplemente paso a las conclusiones. Podemos decir entonces que los cuadernos ponen en marcha un importante proyecto de circulación internacional de las ideas, desplegado por figuras claves en el campo intelectual de este periodo, quienes por entonces intentan mantener un proceso de profesionalización disciplinaria dedicándose a la gestión editorial, a la intervención en docencia y a la gestión de encuentros científicos, entre otras cosas. Con respecto al contenido filosófico difundido en cuadernos, el papel de las filosofías de la existencia en el debate internacional y su repercusión en algunos miembros de la revista permiten considerar que Cuadernos recupera la polémica existencialista presente en otras publicaciones como Realidad, en donde se observa la recepción activa de Sartre, y Notas y estudios de filosofía, inclinada hacia el existencialismo cristiano. Frente a estas publicaciones, Cuadernos se posiciona como una publicación en la cual prevalece la simpatía hacia el existencialismo de Heidegger, pero al mismo tiempo el quiebre, sobre todo de Astrada, respecto de su maestro, abriendo un debate en torno a la filosofía de Hegel, como así también una reivindicación de las polémicas en torno a la historia y a la posibilidad de una filosofía argentina. Sobre este último aspecto, las intervenciones de Alberini y Farré muestran hasta qué punto la historia del campo no es una escena de disputa por la imposición de sentido, en el sentido de Angenot. En particular, resulta interesante el modo en que se recupera la tradición alberdiana de espíritu práctico y de síntesis entre el elemento particular, la nación, y la aspiración universalista como condición de la filosofía. Esto abre un espacio de reflexión en donde Cuadernos, más allá y a través de su búsqueda de profesionalización, permite pensar temas más amplios como la identidad filosófica nacional. Gracias. Muchas gracias, Jimena. Pasamos ahora a la segunda intervención, segundo expositor, Max Kubasek. Es profesor de Filosofía por la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata. Actualmente se dedica a la docencia secundaria y de adultos. Ha solicitado el ingreso al doctorado en Filosofía de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación en La Plata con el proyecto de investigación
Filosofías chinas y de la India en el campo filosófico argentino durante los años 30 y 70. ¿70? Proyecto con el que solicitó una beca doctoral de CONICET y una beca doctoral de la Universidad Nacional de La Plata para el año próximo, ¿no? El título de la intervención es El budismo en Carlos Astrada y Rodolfo Kusch. Hola, bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias, Martín, por la invitación. Muchas gracias por asistir. Bueno, como ahí adelantó un poco Martín, lo que yo ahora voy a exponer de Astrada, que es una primera aproximación también, está enmarcado dentro de mi proyecto de investigación, que es un poquito más amplio, ¿no? A mí lo que me interesa es estudiar las filosofías chinas y de la India, las representaciones que se hicieron dentro del campo filosófico argentino durante los años 30 y 70, ¿no? Esta investigación toma como antecedentes los trabajos de Martín Vergel y de Axel Gasquet, en los que ellos analizan el campo intelectual argentino desde inicios del siglo XX y muestran cómo, a partir de la crisis de Occidente, del desmoronamiento de la hegemonía cultural de Occidente, empieza en el campo intelectual argentino y latinoamericano en general a ver una especie de despertar del Oriente, ¿no? Empieza a haber un interés por estos temas. Mi proyecto de investigación va específicamente hacia el campo filosófico argentino, ¿no? Bueno, voy a primero mostrar un poquito cuál es el marco teórico y después ya mostrar un poquito cuáles son los pasos que fui dando por ahora y qué es lo que corresponde de Carlos Astrada, ¿no? Más o menos el proyecto lo que sigue es la línea de historia intelectual, no hay historia de las ideas, que se puede ver los trabajos de Granados y Marichal o Palti como ejemplos, ¿no? Para poder reconstruir los contextos de debate, ver cuál es la dimensión pragmática de los discursos, ¿no? Después me interesa retomar el enfoque de la sociología de los intelectuales para poder trabajar con Bourdieu las ideas de campo intelectual, campo filosófico, y bueno, también ya más cercano a nuestro continente, los trabajos de Altamirano, de Martínez y Miseli, pero desde la misma línea, ¿no? Después también me interesa el análisis del discurso, desde la mirada de Angenot, ver cómo Oriente puede verse como un ideologema, es un campo de disputa hegemónico, ¿no? Y también me interesa retomar las ideas de elementos dominantes, residuales y emergentes que están en Williams. Después también me interesa retomar a Bourdieu para ver cómo es la recepción, ¿no? de elementos de circulación internacional de las ideas, para ver cómo es que se recepcionó las filosofías orientales acá en Argentina, ¿no? Entonces, bueno, también retomo Bourdieu. Desde ese marco teórico es que yo comencé a analizar revistas académicas, no académicas, y algunos ensayos de filósofos que de alguna manera u otra han ahondado por las filosofías de Oriente, ¿no? Lo primero que yo hice fue a partir primero de trabajos de grado previos que ya tenía, fue analizar la figura de Rodolfo Kusch, que ahora a continuación lo voy a mencionar un poquito de él, ¿no? Pero bueno, después de hacer ese análisis de Kusch, que ya voy a pasar a eso, me focalicé en la revista de Cuadernos de Filosofía, ¿no? Que es fundada por Carlos Astrada en 1948. Bueno, esa revista en el segundo periodo, que es el que va de 1968 a 1978, ahí se puede ver una apertura bastante interesante a los estudios de Oriente. Yo lo que vi es que en esta revista, en este segundo periodo, que en realidad está dirigida por Eugenio Pucciarelli, ya no está Astrada, pero bueno, en este momento no solamente hubo publicación de artículos especializados, sino que también había información, por ejemplo, reseñas de visitas de figuras extranjeras en relación a estas temáticas. Por ejemplo, la reseña de la visita de Mircea Eliade, ¿no? a la Argentina. Después hay reseñas de homenajes, por ejemplo, el homenaje que se le realizó a Vicente Fatone en 1971, si no me equivoco. Vicente Fatone fue un pensador fundamental dentro de los estudios orientales, que ya también voy a mencionar brevemente algo de él. También hay reconocimientos a las labores emprendidas sobre estudios de Oriente, por ejemplo, la labor realizada por Fernando Tola y Carmen Dragonetti, ¿no? Hay un reconocimiento importante a ellos.
Y bueno, a partir de este análisis que hice de la revista, de Cuadernos de Filosofía, una conclusión que tomé es que algo que motivó a esta apertura hacia los estudios de Oriente fue lo que fue el movimiento institucional dentro de la UBA, ¿no? Cuadernos de Filosofía salió de la UBA, ¿no? En 1968 se creó, a instancias de Armando Asti Vera, que era el director en aquel entonces del Departamento de Filosofía, se creó la sección de Estudios de Filosofía Oriental y la Biblioteca de Filosofía Oriental a partir de la adquisición de la colección personal de libros de Fatone. Y también en esta dicha sección, ¿no?, en la sección de Estudios de Filosofía Oriental, se realizaron varias investigaciones sobre Oriente y hasta incluso hubo una revista que logró publicarse un número, la Revista de Estudios de Filosofía y Religiones de Oriente, ¿no? Bueno, con este análisis yo lo que vi es que hay un número de la revista que se publica a finales de 1975 que me resultó sumamente interesante porque en principio lo más patente que hay es que hay trabajos sobre Vicente Fatone, que lo muestran como una figura fundacional en Argentina y Latinoamérica sobre estudios de Oriente, ¿no? Pero también en esta revista figura un trabajo de Fatone que se llama Cinco sonetos religiosos de Alejandro Korn. Es un escrito cortito que él publicó en 1943 y la revista lo retoma en el 75, donde Fatone considera que ya en su maestro había un interés por el misticismo y por las religiones, ¿no? A mí me pareció interesante que en esta revista publiquen este trabajo porque muestran ya un linaje. El interés por el misticismo y las religiones es heredado por Fatone, ¿no? Primero está en su maestro, Alejandro Korn, y después figura en Fatone. Bueno, están estos dos trabajos también, uno es de Francisco García Bazán, el otro es de Francisco Olivieri, en los que muestran, sí, a Fatone como una figura fundacional dentro de los estudios de Oriente. Después también muestra en la revista una reseña de las obras completas de Fatone, publicado en el 72 por Editorial Sudamericana, que bueno, lo realizó Fernando Tola. Lo interesante de esta reseña es que no solamente muestra a Fatone como también una figura fundacional, sino que ya le realiza críticas, ¿no? Entonces también ya hay otro momento del linaje. Primero Korn, después Fatone, y después viene Fernando Tola, ya desde una mirada crítica hacia el trabajo de Fatone. Bueno, esto lo que me permitió a mí en relación a mi proyecto de investigación es, por un lado, generar una demarcación temporal de mi campo de estudio, ¿no? Ya en los años 30, con los trabajos de Fatone, empieza a desarrollarse un campo de estudio de Oriente en Argentina y en Latinoamérica. Bueno, por eso, ¿no?, mi interés es las representaciones a partir de los años 30 y hasta los años 70. ¿Por qué? Porque ya en 1976, con la dictadura militar, al menos donde es el ámbito académico público, fue cercenado estas investigaciones. Nosotros, si vamos al número de 1976 de la revista, ya de Filosofía de Oriente no se ve nada. Es hasta 1975 que aparece, ¿no? Bueno, eso más o menos fue lo que yo fui investigando. Hace 2 años que estoy más o menos con este proyecto. Y bueno, la realidad es que este cuaderno de filosofía, si bien fue fundado por Astrada, el segundo periodo él ya no está, ¿no? Sin embargo, este análisis me impulsó a investigar cuál es la mirada que generó Astrada sobre el budismo, ¿no? Y en este primer acercamiento a la obra de Astrada, lo que pude encontrar es que en algunos de sus ensayos se reapropia de la noción de karma que viene del budismo, ¿no? Es decir, en Astrada no vamos a encontrar a un filósofo dedicado a los estudios orientales, pero sí es un filósofo, un pensador nacional que retoma elementos de otras tradiciones para pensar lo nacional, ¿no? Y en esto yo considero entonces que Astrada coincide con las palabras de Arturo Jauretche: lo nacional es lo universal visto con ojos de criollo, ¿no? Como una frase de Jauretche. Bueno, ahora voy a leer un poquito, les voy a mostrar qué fue lo que fui encontrando en algunos trabajos de Astrada en relación al budismo, ¿no? La reapropiación del karma búdico podemos encontrarla primero en Martín Fierro y el mito de los argentinos, artículo de Astrada publicado en Tribuna de la Revolución de 1948. Luego en el mito gaucho, también del mismo año, y por último en el artículo La máxima de San Martín y el destino argentino, escrito entre los años 1951 y 1958, y publicado en su libro Tierra y Figura de 1963.
En estos trabajos, Astrada relaciona la noción de karma con el destino gaucho, el destino argentino. Y para esto el filósofo parte de la noción de mito, ya que, según él, este puede actuar como una especie de fermento en la vida histórica de una comunidad y en sus empresas espirituales. De modo que el mito opera como aquella forma y disposición en que la comunidad puede contemplar en imágenes, cito, las omnipotentes fuerzas del ser y sus manifestaciones telúricas y vitales. Cierro cita. Bueno, entonces ya en el primer artículo mencionado, ¿no? Que es de 1943, Astrada plantea que el Martín Fierro encarna el mito de los argentinos. Según el filósofo, el personaje de José Hernández se caracteriza por mantenerse fiel a la esencia de su ser. Es alguien que sabe lo que quiere y hacia dónde lo encamina sus pasos. Y en este sentido afirma lo siguiente, cito: someterse a la ley del propio destino, sin traicionarla ni adulterarla, es el imperativo supremo tanto para el individuo como para una comunidad humana. Cierro cita. Martín Fierro sería entonces una exhortación para los argentinos que, y abro cita, nos la ofrece plenamente cumplida en cada uno de sus actos y en la total trayectoria de su conducta, en la plenitud del karma prebosquejado en el mito pampeano. ¿No? Esto está en el primer artículo que aparece en 1948 y que podríamos ver como un trabajo preliminar a lo que va a ser el mito gaucho. Luego en el mito gaucho es profundizada la reflexión en torno al karma búdico y así afirma en el apartado karma búdico y destino gaucho que en la cosmogonía gaucha hay una indudable resonancia oriental. Abro cita. El karma pampeano tiene profundas notas de semejanza con el karma búdico. En ambos se trata no solo de un acatamiento resignado del destino, sino incluso de su consciente aceptación y de la certeza de que el destino puede modificarse por obra del querer del hombre, ya que éste, con la potencia de su voluntad, puede situarse fuera de la acción de los elementos naturales y enfrentarlos para afirmar frente a la total naturaleza su supremacía. Martín Fierro, fiel al karma pampeano, siente el destino como una potencia operante en la vida humana. Bueno, ya Alfredo Llanos, en su libro sobre Astrada, destaca esta relación que aparece en el mito gaucho entre el destino argentino y el karma búdico. Y Llanos afirma lo siguiente, ¿no? Abro cita. El karma en la región búdica no es el destino en su expresión caprichosa, es el efecto producido a partir de una causa y está representado por una serie de consecuencias éticas que surgen de los propios actos, los cuales fijan la posición en la futura existencia. El karma pampeano se infiere del mito, es su efecto necesario, despojado de trascendentalismo religioso, ya que la dialéctica lo prefigura, está encerrada en la finitud humana y obedece a la ley inflexible, a la ley de la inflexible temporalidad en que se desenvuelve la existencia. Astrada ha descubierto influencias orientales en la poesía hernandiana y parece probado que el gran bardo estaba informado de la evolución de las culturas del Este y era lector asiduo de tal tipo de literatura. Bueno, cierro cita. Y por último encontramos la reapropiación de este concepto en el artículo La máxima de San Martín y el destino argentino, que como mencioné estuvo escrito entre los años 51 y 58. ¿No? Allí realiza una exégesis de la máxima sanmartiniana, serás lo que hay que hacer, si no, eres nada. Máxima que considera como una especie de imperativo para los argentinos. Una incitación a ser fieles a un destino, a hacer lo que hay que hacer conforme a una vocación humana e histórica. A su vez, plantea que esta máxima sanmartiniana es una versión argentina del conócete a ti mismo griego y de la frase de Píndaro, de bien el que eres, o sé tú mismo. Y considera que es, abro cita, el mandato de obedecer a nuestra naturaleza, a someternos con la más lúcida conciencia a nuestro karma. Cierro cita. Entonces podemos observar en Astrada una reapropiación del concepto budista para poder pensar en el destino nacional a través de la figura de Martín Fierro y San Martín, ¿no? Y cómo es que opera la noción de mito en nuestro destino. Bueno, acá, ¿cómo vengo de tiempo? 5. Bueno, 10 minutos, ok. Bueno, esto yo me centré más que nada en la mirada de Astrada sobre el budismo, ¿no? Después Astrada en otros ensayos relaciona, por ejemplo, la filosofía presocrática con el pensamiento hinduista y con el taoísmo, ¿no? Pero bueno, eso queda para otro momento, ¿no? Como dice que mucho aprieta, poco abarca, ¿no? Bueno, ahora, ¿qué sucede? Este movimiento de reapropiación que hace Astrada también lo retoma Rodolfo Kusch, ¿no? Que fue un discípulo de él, ¿no? De la UBA, que pensó también lo nacional, lo americano, lo indigenista, se podría decir, ¿no? Kusch también retoma la importancia del mito, ¿no?
plantea que hace falta reafirmar un mito que hable de lo americano y no de un mito importado de otro lugar, por así decirlo, ¿no? También retoma la importancia del paisaje, del telurismo. Pero bueno, a mí ahora lo que voy a hablar, ¿no? es que la manera en la que yo considero que Kusch se basa en el mito gaucho, sobre todo para hacer esta reapropiación, se puede ver patente en una carta que le envió Kusch a Astrada el 13 de mayo de 1970, solicitando su colaboración para participar en el segundo Congreso Nacional de Filosofía, que fue en Córdoba en 1971. Y ahí señala algunas líneas de investigación que emprendió, y entre esas líneas indica lo siguiente, abro cita. Los temas que estoy investigando son, entre otros, el del así es de los aymaras, al cual llegué después de mis investigaciones en el altiplano. Lo resumo en el libro El pensamiento indígena y popular en América, que saldrá de un momento a otro en Cajica de México. El concepto del así darse las cosas se vincula en gran medida con el de la Vorhandenheit de Husserl y tiene un fuerte sabor oriental, de tal modo que lo encuentro vinculado también con el así llegar del budismo. Usted ya había insinuado en un trabajo sobre el Martín Fierro esta relación entre el pensar popular americano con el Oriente. Cierro cita, ¿no? Entonces, cuando Kusch le solicita una colaboración a Astrada para poder participar en este congreso, bueno, uno de los puntos que le menciona es decir, bueno, también me interesa pensar lo americano con paralelismos con Oriente, ¿no? Astrada le responde afirmativamente, ¿no?, que se presente en el Congreso. Kusch se pudo presentar en este Congreso, pudo participar, pero bueno, como consta en las actas del Congreso, él presentó un trabajo sobre su noción del estar, ¿no?, del estar siendo, pero por lo menos en lo que dicen las actas no retomó esta idea del oriental. Sin embargo, su lectura sobre Oriente, y en particular sobre el budismo, la retoma en América Profunda y en el pensamiento indígena y popular en América, ¿no? En América Profunda, él se reapropia de varios conceptos orientales. Por ejemplo, retoma el mandala hinduista a partir de la lectura de Carl Jung, el Wu Wei taoísta también lo retoma, y retoma el concepto budista de asidad, para pensar el estar aquí americano, ¿no? Vincula el estar aquí con el Dasein heideggeriano, con la noción de equidad de Duns Scoto, pero considera que es mejor relacionarlo con el concepto budista de asidad o así llegado, ¿no? Leo un poquito. Si bien no se explaya en este vínculo, en el ensayo menciona el artículo El budismo como filosofía de asidad del erudito budista Junshiro Tokakusu, quien plantea que la asidad, talidad o matriz del así llegado son los únicos términos con los que se puede expresar lo indefiniblemente último, ¿no? La asidad significa el verdadero estado de las cosas en el universo, es la base de la iluminación. Tokakusu destaca el carácter incondicionado de la asidad. El verdadero estado o verdadero de la realidad, afirma, es el estado sin ninguna característica específica. La asidad entonces es un estado en el que no hay ninguna sustancia ni ninguna naturaleza específica. Está relacionado al nirvana, ¿no? En base a este planteo, destacamos la mención que Kusch realiza en América Profunda de los Huancaquili, ascetas a los que Manco Cápac les indicó la tarea del ayuno para encontrar el saber de Viracocha, que era el dios de los amautas. Estos ascetas buscaron una fusión con lo divino a través de la fuga del espacio y del tiempo que Kusch interpretó como un estar aquí contemplativo y en equilibrio con el paisaje, ¿no? Después, en el pensamiento indígena y popular de América, retoma esta idea de relacionar el estar aquí con la asidad budista, ¿no? Pero también realiza una exégesis de la noción de Pacha, reapropiándose de la idea budista de la rueda de la vida y su teoría de las causaciones. Abro cita. La teoría de las causaciones, volcada en la rueda de la vida, significa también una concepción del Pacha, pero entremezclado con otros conceptos como el de la reencarnación. Bueno, y a partir de estos paralelismos plantea ciertas reflexiones Kusch, ¿no? Y se podría ver como una especie de filosofía comparada. Y plantea lo siguiente. El budismo, al igual que la religión incaica, hace en el fondo una fenomenología de la vida diaria, a partir de donde recién se estructura la religión. Y más adelante, cierro cita, perdón, más adelante menciona lo siguiente, abro cita. El pensamiento indígena y el budismo arrancan del mismo punto y mueven los mismos resortes. Parten, en suma, de la única vivencia realmente filosófica, la sorpresa de descubrir la encrucijada que se da en el mero estar y sobrellevar el sentido de lo absoluto, aunque por negación.
Cierro cita. Bueno, entonces podemos ver, ¿no?, cómo en Cuadernos de Filosofía se muestra, hay un linaje dedicado plenamente al estudio del oriental, ¿no?, por parte de Vicente Fatone. Se podría ver como una iniciación en Korn, y después en Fernando Tolle también se puede ver, Fernando Tolle y Carmen Dragonetti, que eran pareja y se dedicaban al estudio de la filosofía oriental, sobre todo la filosofía de la India. Pero lo que pude encontrar en Carlos Astrada es otro tipo de manera de ver la filosofía oriental. Es una manera de reapropiarse para pensar lo nacional. Este movimiento después lo recupera Kusch, también retomando la idea de mito, la idea del telurismo, la idea del paisaje, pero también reapropiándose del oriental para poder pensar lo nacional. Así que bueno, esa fue la investigación que pude hacer. Bueno, muchas gracias, Max. Pasamos ahora a la tercera y última intervención de esta primera mesa. Luego vamos seguramente a hacer preguntas o ronda de comentarios. Juan Ignacio Garrido es licenciado en Filosofía por la Universidad Nacional de Córdoba y doctor en Filosofía en la misma casa de estudios, con una tesis titulada Imaginación plebeya, mito y revolución en Carlos Astrada y José Carlos Mariátegui. Trabaja como docente en la Universidad Nacional de Villa María y en la Universidad Provincial de Córdoba, y desde el año 2018 coordina la formación política sindical de la Unión de Educadores de la provincia de Córdoba. Su intervención del día de hoy lleva por título Una filosofía de la imaginación política argentina, una inquietud alrededor de sus fuerzas. Buenas tardes a todas, a todos. En primera instancia, lo que quería hacer era agradecerle a Martín, bueno, y a Guillermo, que ahora no está presente, pero estuvo la jornada de ayer, no solo la invitación, sino de alguna manera la generosidad que los mueve y que ha logrado que de alguna manera se conforme una comunidad bien federal, extensa, por toda la Argentina, y que a veces desde el llano y otras veces desde las potencialidades que a veces provocan las instituciones, la han mantenido reunida, ¿no? Y ha logrado que a través de los años, por lo menos yo he podido participar de una hermosa conversación sobre Carlos Astrada. Y antes también de largar, a lo mejor para ustedes es algo ya natural, pero ayer cuando llegué a la Biblioteca Nacional, lo vivía con una fuerte conmoción por los debates que alberga la institución, la biblioteca, y por la ausencia y presencia, ¿no?, de Horacio González entre nosotros. Y no quería dejar de decirlo porque no era menor la oportunidad de poder hablar acá al interior de la historia que existe entre estas paredes. Y esta es una continuación de una conversación que empezamos en Córdoba, en otras jornadas sobre Astrada, y que ahí también me preguntabas por qué valía la pena volver a reunirse y conversar sobre él. Y trataba de pensar con algunas de sus preguntas, ¿no? ¿A qué responde la inquietud de nuestra época y cómo puede Astrada resonar en nuestra época? Ahí puntualizar otra vez, y lo vuelvo a insistir, me parece que uno de los grandes motivos por los cuales vale la pena volver a Astrada es para pensar de nuevo el peligro fascista y el peligro de una deriva totalitaria, una vez más en Argentina, y ante todo cierta incapacidad, no de advertir la complejidad de la escena histórica, pero sí cierta incapacidad para poder encender una respuesta histórica más o menos tonificada para la época. Me gusta mucho un tema de Los Redondos, Cruz Diablo, porque tiene una frase que para mí nos viene como anillo al dedo, ¿no? Demasiados moretones, muy pocos encantamientos. Creo que en ese clima es que pretendo intervenir, y cuando buscaba la pregunta exacta para poder desarrollar algunas ideas, leía antes, el fin de semana, antes de venir para Buenos Aires, un artículo que publicó Guillermo David en Página 12,
El Inca nazi, no sé si tuvieron la oportunidad de leerlo, pero quería aprovechar el cierre de ese artículo para a partir de ahí desplegar algunas ideas. Me parece relevante ese artículo porque primero pone el acento en una pregunta que creo fundamental, que es qué ha pasado con la cultura política argentina para que surjan semejantes dislates y estemos al borde de un abismo político. Pero me parece que la centralidad en la problemática de la cultura argentina vale la pena resaltar. Y después, al interior de esa gran problemática, de ese gran asunto, Guillermo David dice que en ese marco surge la pregunta de si es posible una política utópica que recoja un gran anhelo de fraternidad universal y le cierre paso, ¿no?, a la catástrofe apocalíptica anunciada. Después hace como un freno, ¿no? Dice, bueno, pero esto ya es parte de un trabajo positivo, no lo dice así, pero militante de la construcción de un mito liberador. Si resulta posible, parece que es un dilema militante que de distintas maneras ha asediado a muchísimas generaciones que se han dispuesto a cambiar el mundo. Astrada enuncia esa problemática de alguna manera en el mito gaucho, ¿no? ¿Será capaz el hombre argentino de sacar fuerzas de su mito y alcanzar la plenitud de la vigilia espiritual necesaria para constelar una cultura? ¿No? La necesidad de esa cultura. Y la idea también de la constelación, ¿no? Pensaba que ayer presentaban las cartas, la correspondencia de Astrada, y que podía ser pensada bajo la figura de una gran constelación filosófica, de amistades familiares, políticas, y que también pensaba en el debate sobre las filosofías de la liberación y las filosofías latinoamericanas, donde si bien la constelación es internacional, Astrada va a poner el eje en la Cruz del Sur, como la constelación central a partir de la cual orientarse cuando uno está perdido en un momento político, histórico o social. ¿Será capaz el hombre argentino de sacar fuerzas de su mito? Podríamos decir hoy, esas fuerzas pueden en este presente salir del mito peronista. Las clases populares, para tomar las riendas de su propio destino y desatar la acción capaz de desarticular un sistema político de dominación, sabemos, ¿no?, siempre tienen que encontrar un sustento y explicación a su lucha política en una cultura y en una concepción del mundo propia. Con Astrada, y yo también agrego a Mariatti en ese linaje, no solo en una cultura política, sino en un mito que ofrezca la imagen de un mundo diferente. Cuando la sociedad no vislumbre ese mito, una imagen fuerza que alumbre un cambio, ayer hablaba mucho de las imágenes fuerza, de las ideas fuerza, que logre reunir un pueblo, unirlo, esa sociedad, ese pueblo no lucha, solo sobrevive. Pero ante la inquietud de la nota de Guillermo, y la que siempre ha asediado a las distintas generaciones militantes, la pregunta con la que he intentado leer una y otra vez a Astrada y a Mariatti es de dónde nace ese mito como un nuevo horizonte colectivo. Cómo crece un nuevo sistema de ideas, de referencias, de símbolos, cómo crece un sentido histórico, un nuevo sentido histórico, y agregaría un nuevo sentido común, que me parece que fue uno de los grandes aportes, entre los tantos que ha hecho Álvaro García Linera sobre estos debates, en los que nos ha hecho poner el foco a todos los movimientos emancipatorios en la discusión no solo sobre los grandes sentidos históricos, sino sobre aquello que se solidifica en los sentidos comunes de las sociedades. Entonces, como en una primera parte, para pensar algunos apuntes sobre estas preguntas, primero en Mariatti, y que es el mar de fondo con el que después también he leído a Astrada. Y lo pensé tratando de buscar cuáles fueron las fuentes de la idea del mito en Mariatti. Y hay varias, hay muchas, pero encontré dos que creo que son fundamentales, una fuente filosófica y otra fuente histórica. La fuente filosófica es la idea del mito que desarrolla el ingeniero francés Georges Sorel en su libro clásico, Las reflexiones sobre la violencia.
Gramsci había dicho esto, ¿no?, sobre Sorel en los cuadernos de la cárcel. Dice, Sorel, con un relámpago de intuición profunda, le abre una compuerta al marxismo y por esa compuerta se introducen en los grandes movimientos populares, ¿no?, todas las intuiciones del proletariado, la creatividad histórica, la fuerza de la religión, las creencias populares. Y ese relámpago de intuición profunda, así lo llama Gramsci, no era otro que la idea del mito, ¿no?, que ilumina en la peor de las noches a las culturas emancipatorias europeas. Y sabemos ahora, en gran parte gracias al trabajo de Martín y Natalia Bustelo, que también estaba ayer en las jornadas, que es el resplandor de esa intuición soreliana no solo iluminó a los movimientos populares y a las izquierdas europeas, sino que alcanzó a la figura de Astrada, ¿no? Para quienes llegamos a la filosofía de Astrada a partir de la búsqueda, no de los gramscianos argentinos, porque si no hubiéramos recaído en pensadores como Aricó, en lectores de Gramsci, sino en la búsqueda de aquellos que habían pensado con formas similares a las que pensó Gramsci Italia en Argentina, ¿no?, quienes llegamos tras esa búsqueda y nos encontramos con Astrada y nos encontramos con Mariatti, el descubrimiento que hicieron con los textos de la juventud, Martín, y de las grandes lecturas de Sorel, o de importantes lecturas de Sorel por parte de Astrada, bueno, para nuestros caminos fue fundamental, ¿no?, porque habíamos leído el mito gaucho y nos habíamos quedado con esa pequeña nota en la cual Sorel se distancia de forma media despreciativa de la figura del autor de las reflexiones sobre la violencia, y en los textos de juventud uno puede ver que hay un reconocimiento a su crítica al liberalismo, su crítica al progreso y sus grandes ideas alrededor del mito. Pero volvemos a Mariatti. Creo que Mariatti en Sorel encuentra, y en la idea del mito de Sorel, encuentra y a partir de él desarrolla una teoría de la imagen, una teoría de las pasiones y una teoría fuerte de la acción de masas. Quienes leyeron a Mariatti quizás una y otra vez hayan releído una frase que es bastante conocida de él, que dice: la fuerza de los revolucionarios no está en su ciencia, sino que está en su fe, ¿no? Es una fuerza religiosa, mística, espiritual. Me gusta esta frase porque también liga la idea del mito, la idea de la fuerza, pero me parecía que había que indagarla, ¿no? ¿De dónde proviene esa fuerza del mito? ¿Cuál es la materialidad histórica? ¿Cómo una imagen puede convocar, unir y llevar a la acción a una muchedumbre dispersa, a un pueblo disperso? Y esta pregunta, por lo menos a mí me llevó, y creo que no tiene que ver con un recorrido que importe por una investigación, sino que creo que importa porque es un recorrido que debe ser filosófico y político, a reconstruir la existencia del mito, no solo como un concepto que le permitía a Mariatti discutir con el marxismo dogmático, sino como parte histórica, ¿no?, de las luchas revolucionarias en Perú, que es en el fondo, ¿no?, esas luchas revolucionarias en Perú, en el fondo lo que el marxismo dogmático nunca terminó de comprender, entender e incorporar a sus estructuras orgánicas, a sus cosmovisiones políticas. Voy a hacer una pequeña aclaración que a lo mejor ayuda a entender esta idea de una mejor manera. La mayor parte de las reconstrucciones teóricas sobre Mariatti que pusieron su atención sobre el mito sitúan el origen de esta idea en la figura de Sorel, pero como si esta idea en realidad se incorporara al gran legado de Mariatti como un fruto de una especulación o un descubrimiento filosófico. Pienso en Aricó, en Robert Paris, más acá en Michael Lowy o en la gran investigadora Fernanda Weigel, que además ellos insisten que la interpretación soreliana de Mariatti solo fue posible, o en gran parte fue posible, por la formación europea de Mariatti, o su trayectoria en Italia y su formación con los idealistas
italianos y las corrientes crocianas de izquierda. A mí no me terminaba de cerrar esta idea, ¿no? Y en gran parte porque creo que en Mariátegui la centralidad del mito no tiene que ver con un hallazgo intelectual que él haya tenido en su estadía europea, sino que en realidad el deslumbre que tiene Mariátegui cuando se encuentra con Sorel o lee a Sorel tiene que ver, me parece, con su gran concepción materialista de la sociedad peruana y su gran sensibilidad latinoamericana. Esto me llevó a pensar cuáles son las fuentes no filosóficas, sino históricas del mito en Mariátegui, que no estaban en otro lugar que no fuera, sino en la vida de la cultura popular andina. Entonces, es la posibilidad de comprender, ¿no?, al mito como la dimensión imaginaria que rodea históricamente a las rebeliones indígenas. Pueden tener en Mariátegui, claro que sí, una síntesis marxista soreliana, pero la clave está en la historia del sujeto de la transformación peruana, la clave está en el proyecto nacional de Tupac Amaru, está en la aventura de Juan Santos Atahualpa, está en las azonadas de Rumi Maki. Aparte, el propio Mariátegui insistía sobre esto, una pequeña lectura, ¿no? Un gran ideal humano, eso puede ser un mito, una gran aspiración humana no brota del cerebro ni emerge de la imaginación de un hombre más o menos genial, ¿no? Brota de la vida, emerge de la realidad histórica, ¿no? Entonces, el mito que va a conmover a las muchedumbres, que va a conmover al pueblo, va a emerger de la realidad histórica. Y no solo va a emerger de la realidad histórica, eso va a ser un mito enraizado, sino que va a emerger del presentimiento colectivo de que es posible su realización. Esas dos consignas, un mito enraizado y además el presentimiento de que es una meta cercana, es una meta probable, por la cual vale la pena el sacrificio, por la cual vale la pena, ¿no?, la acción. Él va a insistir, Mariátegui va a insistir mucho, dice, todo aquel que se inicia en política debe estudiar, ¿no?, cómo aparecieron, dice, las ideas socialistas y cómo se apasionaron las muchedumbres con las ideas socialistas. Flores Galindo, ¿no?, en su libro tremendo, Buscando el Inca, creo que sería hermoso un trabajo similar de Flores Galindo sobre la Argentina. Propone la misma pregunta, ¿no?, cómo apareció el mito andino y cómo se apasionaron los habitantes de los Andes con él. Mariátegui insiste, quien no estudie esto, la dirigencia que no tenga en cuenta cómo crece o cómo nace un gran ideal, un mito, va a trastabillar en la tarea revolucionaria. Es como si dijera, bueno, hay que volver a escuchar el rumor de la tierra, sus luchas, los conflictos, las quejas del trabajo, las nuevas formas del trabajo, podemos decir hoy, hasta encontrar los motivos y los motores de las grandes sublevaciones. Astra, también como método, acompañando un poco la idea de Mariátegui, nos propondría una figura centaura, ¿no?, el logos poético, la razón poética. No renunciar a la interpretación racional de nuestra época, pero ser capaces de recoger y expresar el conjunto de los enunciados emocionales de una comunidad. Me gustan las dos figuras, la idea de poder recoger los enunciados emocionales, ¿no?, que no son otras cosas que los materiales que componen un mito. Creo que hoy hay una gran dificultad para recoger y expresar las emociones de nuestro tiempo, ¿no?, la bronca, el hartazgo, la angustia de nuestra época. Y la idea que además, ¿no?, la imagen de un mito se compone de los enunciados emocionales de una comunidad. Lo hablamos en Córdoba, no me voy a meter ahí, pero creo que en la figura de la comunidad, podemos decir de la comunidad organizada, ¿no?, quizás esté el camino para repensar las dificultades alrededor de las distintas formas de organizar la vida popular en la Argentina y en América Latina en esta etapa, ¿no? Pero no me voy a meter ahí. Pero creo que ahí hay un gran motivo para leer a Astrada hoy, en la idea de comunidad.
un par de apuntes y me cortan cuando me cortan. De las tantas ideas sobre el mito, me gustó traerles una, ¿no? Que es cuando Astrada sostiene que el gaucho, y por una discusión que apareció ayer de fondo, pero vamos a ver si la recuperamos, no están los contendientes, así que seremos piadosos, que el gaucho estuvo, a principios del siglo XX, estuvo a punto de irse del todo. Él ahí habla de la fuerza aluvional inmigratoria, subraya colonizadora, dice la patria empezó a adquirir una fisonomía gringa, pero más allá de los motivos, me gusta cómo él sostiene que eso no termina de suceder y escribe: el alma gaucha, retraída a sus pliegues más íntimos, es interesante la figura de que el alma, ¿no?, tiene pliegues y que además al interior de esos pliegues es donde uno se puede retraer, se puede resguardar. Retraída a sus pliegues más íntimos, reconcentrada en la callada fuerza del mito, sigue alentando como potencia oculta e insobornable. De vuelta, la idea del mito ligada a la idea de la fuerza y a la idea de la potencia histórica, pero además me gusta porque Astrada insiste en pensar el mito como un impulso ontológico que asciende de las capas más profundas de la existencia. Es un impulso que viene de las capas más profundas de la existencia. Ahí nomás, después de pronunciar esto, mete un sablazo polémico, ¿no? No es una zona de luz que está por encima de la existencia del hombre, y tampoco es un subproducto superestructural de la vida cultural, diciendo: muchachos, compañeros, compañeras marxistas, dejen de pensar el espíritu del pueblo como un elemento de la superestructura, porque lo arruinan, o lo bastardean, ¿no? Pero pensaba que quizás la tarea, y de vuelta teniendo en la cabeza el cierre de ese artículo de Guillermo David, la tarea hoy sea ocultar las distintas y las diferentes capas de la existencia popular que nos permite encontrar la imagen, fuerza, que pueda impulsarlas a un nuevo avatar en las historias de la emancipación. Pero no es una tarea sencilla, no es simplemente enunciarla, sino poder reconocer las distintas capas y las distintas formas de la existencia y encontrar en esa ocultación o escuchar nuevos puntos de referencia en nuestra historia de las resistencias, y diría no ir como un loop a las mismas figuras, a los mismos lugares, que hoy no despiertan, ¿no?, un entusiasmo histórico. Que quizás, digo, y estoy pensando también en las distintas figuras y capas de la existencia a la que retorna el movimiento peronista, que quizás, y seguramente ese entusiasmo lo provocarán en otro momento histórico, pero que hoy no lo están despertando. Me animo a tirar sobre la mesa una pregunta incómoda, pero que la tiro porque ni yo tengo la respuesta. Pensaba, ¿no?, cómo Carlos Astrada intenta poner como estos puntos de referencia, o sea, entre las capas de la existencia, piensa, digo, como en dos momentos, y cómo liga dos momentos, ¿no?, la Revolución de Mayo y todo el periodo del primer peronismo. Y pensaba cómo ese lugar se convirtió para una gran década de resistencia en un motor, en un motivo a partir del cual encontrar sentido histórico, para pensar la vuelta, ¿no?, el retorno de figuras, de momentos, de luchas, de conquistas. Pensaba si era posible pensar lo mismo en relación a nuestra gran experiencia histórica, ¿no?, desde 2003 a 2015, si se puede pensar que ese espacio hoy genera el mismo tipo de referencia. Lo podemos pensar en Argentina, pero también lo podemos pensar en Latinoamérica.
les diría que yo mismo no sé si puedo dar una respuesta afirmativa, si ocupa el mismo espacio de referencia o no. Creo que es algo para pensar si lo hace, por qué lo hace, y si no lo hace, por qué no está ocupando ese lugar de referencia, esa capa de la existencia mítica que permita movilizarnos de otra manera. Entre los apuntes que marcaba, otro, reconocer cuáles son los nuevos atuendos colectivos que visten los sujetos populares contemporáneos, para decirlo de alguna manera. Me gusta la figura del atuendo colectivo que usa Astrada en el mito gaucho, ¿no? Comparte ese interés que tiene Sarmiento por los trajes y por entender detrás de los trajes distintas formas de lo social, ¿no? Ese Facundo Quiroga con poncho o el Facundo Quiroga con frac o levita. Y Astrada insistiendo, el gaucho no ha desaparecido, sino que en realidad ya no viste su estampa clásica, la del poncho, sino que hoy viste overol y está en la fábrica. Entonces, la posibilidad ahí mismo de volver a pensar en, quizás no estamos logrando también entre las preguntas de la actualidad, reconocer cuáles son los nuevos atuendos colectivos de los sujetos populares argentinos. Por un lado, este ejercicio antropológico, político, pero también lo que insistía Juan Gianni ayer, la necesidad también de reencontrarnos a partir de lo que él llamaba una mirada introspectiva, ¿no? El viejo principio de conocernos a nosotros mismos, de frenar un poco, de parar un poco la pelota en esta época y de volver a conocernos a nosotros mismos. Astrada elige la figura del gaucho, entiende que es la que le permite o que sacudir, ¿no? y concentrar distintas capas de la existencia de la historia argentina y de la comunidad argentina. Y pensaba que no aparece sin trabajo otra imagen que sea capaz de generar ese mismo sacudimiento sobre las distintas capas de la existencia y de las resistencias argentinas. Sin embargo, al mismo tiempo que pensar en una imagen que tenga esa capacidad, si bien es muy difícil encontrar una que no sea esta, la figura del gaucho, me parece necesario pensarla, buscarla, no como un ejercicio individual, o volviéndolo de Mariatti, no como si fuera esto el resultado de un ejercicio intelectual de una persona más o menos iluminada, sino como parte de un debate colectivo. Pero me parece que es necesario encontrar esa imagen que tenga esa capacidad, esa resonancia épica y política en la Argentina, porque me parece que la que pensó Astrada hoy no tiene esa resonancia. Porque de alguna manera es pensar qué materiales, qué experiencias históricas, qué imágenes anuncian hoy o podrían anunciar un nuevo mito del pueblo argentino. No sé cómo estamos, si ya estamos pasadísimos o tenemos... ¿Un 5 tenés? ¿Un 5 tengo? Bueno. Es para cerrar, son dos ideas. Una la retomo, no la pensaba decir, pero la retomo porque vos la planteabas ayer, que era la figura del paria en Astrada. Y había algo ahí que me parecía interesante, que lo que hace Astrada es decir, el paria primero no es una figura, no es una clase sin historia, ¿no? Y desde ahí lo que hace Astrada en el mito gaucho es pensar en los linajes de los parias. Y además, me parece maravilloso, y se lo trata como un paria, cuando en realidad fueron los que se desangraron por la patria, ¿no? Ese paria soledoso y errante guarda el germen de lo nacional. Insisto, lo pensaba en que creo que hoy también es necesario ese ejercicio de trazar los linajes de los sujetos populares argentinos. Y trazar los linajes en realidad es reconocer en las generaciones actuales y las generaciones que nos precedieron cuáles fueron las experiencias históricas que nos tramaron como sociedad. Y bueno, ahí va a decir en realidad lo que los une. No hay una lógica de que a los parias lo une una suerte de articulación
política, que digo, es una jerga muy propia de la actualidad, sino que hay una trama común de una experiencia común en el Ejército Nacional, en las guerras de la independencia. Y que lo lleva a decir Astrada que en el 17 de octubre no había solo trabajadores, ¿no? O sea, diría que esos trabajadores no eran solo expresión de una clase, sino que además de ser expresión de una clase, eran expresión de una cultura nacional. Y vuelvo al asunto de la cultura como elemento central para que repensemos nuestra época. Eso mismo que fue pensado como una desviación o motivo de confusión por las izquierdas más dogmáticas, para Astrada tenían que ver con la posibilidad filosófica y política de no dejar afuera ninguna fuerza. De vuelta al problema de la fuerza. No dejar afuera ninguna fuerza en relación a las discusiones y a las disputas de clase, pero tampoco dejar afuera ninguna de las fuerzas de la historia, ¿no?, de las clases sociales que se hacían presentes el 17 de octubre, las guerras de la independencia, toda la cantidad de resistencias que generaban mayor consistencia en quienes ahí se presentaban. Y esto sí, como cierre, esto me parece, bueno, lo digo como creo que decimos la mayoría, todas cosas acá, que es pensando nosotros, pero también pensando en las tramas del libro de Guillermo, que ya uno ya no sabe bien a quién le pertenece cada cosa, pero que también la idea que Astrada tiene de sostener y de pensar al sujeto popular trabajador del primer peronismo tras la imagen del gaucho, me parece que es potente porque no es una figura arquetípica totalmente indiferenciada. Esto es que iguala a todos los hombres y mujeres de esta patria. Como si, por ejemplo, se pensó el gaucho con la figura del gauchito del Mundial 78, ¿no? Con esa especie de figura que nos ponía a todos por igual. Sino que, en realidad, la imagen del gaucho tiene su potencia. ¿Por qué? Porque se piensa como un fundamento de la Argentina en un anhelo de igualdad. Ayer hablan de la ontología del anhelo, una ontología del anhelo de la igualdad, ¿no?, de la cual el gaucho es una expresión de la forma inacabada de la igualdad en la Argentina. Es aquello todavía no resuelto. O sea, el gaucho es símbolo en la medida en que anuncia, además, no solo que la igualdad sigue siendo un anhelo, sino que anuncia el combate social por lograrla, ¿no? Anuncia que las injusticias aún no fueron reparadas. De esta manera, ¿no?, ante tanta insistencia desesperada, o más o menos desesperada, de nuestro presente, por enmarcar una esperanza colectiva, ¿no?, que nos lleve hacia otro lado, una especie de insistencia además que solo nos lleva de alguna manera a su enunciado, a pronunciarla, a decir que nos hace falta, pero que no sale de ahí, o creo que no sale de ahí. Siento que hay que reponer esa vieja idea estradiana, ¿no?, en el que hay algo de ese anhelo inacabado y que sostiene que lo argentino, el ser argentino, es una tarea, ¿no?, y que el ser argentino y el sujeto popular argentino es, además de una tarea, es una obra de justicia social. Y entiendo que el mito que va a volver a conmover al pueblo va a nacer de esa pelea y de esa obra justiciera. Hasta ahí nomás. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Juan, Jimena y Max por sus intervenciones, por haberse sumado a esta mesa del segundo día de las jornadas Carlos Astrada. Está abierto el micrófono si alguien quiere hacer alguna pregunta o alguna intervención. Bueno, mientras
yo tengo algún comentario. A ver si a mí me interesó mucho, Jimena, de tu investigación, digamos, de las líneas que estás presentando hoy, que entiendo que es parte de un trabajo en construcción. Los diferentes planos, ¿no?, que trataste de mostrar, eso me pareció muy interesante. Y también esta cuestión de cómo Cuadernos de Filosofía mantiene cierto carácter bifronte, que es el propio carácter bifronte de Astrada, ¿no? Un docente universitario, académico, que habla con todas las credenciales de la filosofía profesional y al mismo tiempo un ensayista. Te pregunto si en ese análisis no, y al mismo tiempo ese ensayismo de alguna forma vos lo ilustraste con la intervención de Alberini, con la intervención de Farré, ¿no? Te pregunto si esa cuestión, que al mismo tiempo conducía a la pregunta por la filosofía argentina, si no lo viste también, o si no pensás que se podría interpretar de esa forma también, otro de los puntos que para mí son de los más álgidos de la revista Cuadernos, que es la discusión con Grassi, ¿no? La discusión con Grassi en torno a la historicidad de la naturaleza y a la cuestión, entonces, del paisaje, y que en el fondo es una discusión entre el papel de América en la historia, ¿no?, y el papel de Europa en la historia, ¿no?, y la relación entre, si se quiere, América y Argentina y Occidente, ¿no? Entonces, digo, porque esos textos también tienen cierto de ese carácter ensayístico, y me parece que van por ahí. Y después Max también me resultó muy interesante. Hay un montón de dimensiones que no conozco, digamos, sobre los estudios orientales y demás. Un poco vos respondiste por qué el corte de tu investigación arranca en los 30, ¿no? Dijiste que yo lo había notado, ¿no? ¿Por qué arranca en 1930 tu investigación? Vos mencionaste que de alguna forma el campo de estudio sobre Oriente comienza a institucionalizarse. A partir de ese momento uno lo puede vislumbrar. Pero te pregunto si parte de tu lectura también no podría contemplar la posibilidad de pensar en las trayectorias individuales de esos personajes. Digamos, pienso en Astrada porque es el que más conozco de los que vos nombraste. Y cómo en Astrada ya hay una preocupación por Oriente, por así decir, ya en los 20, ¿no?, que uno podría trazar. Y en ese sentido, lo que vos dijiste mucho, que vos dijiste que me pareció muy interesante, perdón, que es que en Astrada, en Kusch, reapropiarse del oriental es como una mediación para pensar lo nacional, ¿no? Y también otra vez, un poco vinculado a lo que al comentario recién hacia Jimena, ¿no?, de cómo también en Astrada eso es pensar el lugar de Argentina, el lugar de América en Occidente, digamos, ¿no? Si es que, ¿qué relación hay? Y Occidente, cuando digo Occidente, lo que hablábamos ayer también, la relación entre tradición y modernidad, el papel que las culturas precolombinas pueden jugar en la estructuración de un sujeto colectivo, etc. Eso, después de Juan también anoté un montón de cosas, pero bueno, también muy provocativa tu intervención, y yo pensaba en ese texto de Mariátegui, ¿no? Ya no me acuerdo el título, pero donde reconoce que el fascismo ha generado un entusiasmo colectivo, ¿no? Y entonces tiene un mito también, y pienso en eso actualmente, ¿no? Lo pienso en este contexto, si no hay también algo de eso, en lo que estamos... digo, porque tu intervención arrancó con la cuestión de esa conversación que tuvimos en Córdoba, ¿no?, y que fue parte del eje de tu presentación, volver a Astrada para pensar cómo conjurar, cómo enfrentar el peligro de una deriva totalitaria, ¿no? Bueno, eso. Como para ir abriendo el diálogo, si hay alguna pregunta también, puede ser ahora, puede ser después. Es verdad lo que decís, yo no lo había tenido presente porque casi que lo que me pasó con Astrada fue que entré como a un cine donde
todos los asientos estaban ocupados. Y decía, bueno, ¿qué lugares quedaron vacantes, ¿no? Y como Clara y Guillermo David habían abordado, o por lo menos esos eran los lugares que yo había visto como que no habían sido ocupados por ellos, porque en verdad la polémica con Grassi la desarrolla Guillermo y la retoma Clara, ampliándola en el capítulo en el que ella no solo muestra esa tendencia a deshistorizar el paisaje y la experiencia total del encuentro en Argentina de un montón de viajeros que traccionan en favor de esa idea de deshistorización. Entonces me pareció que, me encontraba de pronto con dos ensayos que era evidente que eran ensayos. Pero también tiene que ver con mi desconocimiento de la revista y con un montón de aspectos que sí sentía que estaban cubiertos, como la cuestión del pasaje hacia Hegel, hacia el marxismo, Pero creo que al interior incluso de la propia profesionalización, Astrada hace el mismo juego con Heidegger, digamos, ¿no? La idea de no aceptar Heidegger que arrasa con lo histórico, digamos, en sus compromisos y demás, de este segundo Heidegger, y que además es muy interesante cómo él juega esos espacios de diferenciación en un combate al interior del propio existencialismo, en los textos que tienen críticos respecto de Sartre, que hacen un prisma deformante con otras recepciones paralelas que se están jugando en revistas liberales. Entonces, es como al interior incluso de sus propios artículos súper profesionalizantes, me parece que incluso logra veladamente presentar sus propias críticas, por ejemplo, en torno al concepto de libertad. Entonces me parece que gracias por hacerme este llamado de atención, porque entonces hay mucho más. Esto es como una primerísima aproximación, pero sí es verdad que esa polémica es fuertemente ensayística y está en la revista. No fue un llamado de atención, fue simplemente preguntarte si con las categorías que trajiste y el análisis que me pareció muy valioso y muy interesante, no se podía pensar tan bien ese texto, digo, si no te parecía que entraba en absolutamente. En ese mismo... Pero quizás fue como en ese afán de encontrar algo menos trabajado, que creo que también toda la cuestión latinoamericanista que está en este número también es como un área interesante para trabajar. Pero sí, totalmente. Creo que capaz es como muy importante esa polémica, digamos, por ahí más que sobre los linajes, pero bueno, sí, podríamos hacer como anotar como esos debates al interior, porque me parece que juegan en ese cruce tan interesante de Astrada, digamos. Bueno, te respondo. Bueno, vos me habías dicho, ¿no? Un poco quedó respondido que la demarcación que hice en los años 30 es porque, bueno, ya en los años 30 aparece la figura de Vicente Fatone explícitamente hablando sobre filosofía de la India y religiones de la India. Pero es una realidad que sí, en los años 20, incluso hasta finales del siglo XIX, ya hay una apertura hacia Oriente, pero también es como una cuestión pragmática que dije, para que no se me vuelva muy inabarcable, demarqué ese periodo histórico. En relación a las trayectorias individuales, sí es algo que me resulta sumamente interesante, porque ahí es donde empieza a aparecer los intereses, ¿no? Que después se explicitan. Con respecto a Astrada, lo que yo encontré que ya explícitamente habla sobre esta reapropiación del budismo está en los años 40. Antes lo que yo encontré fueron un trabajo sobre el conde de Kaiserling y un trabajo sobre Oswald Spengler, por la decadencia de Occidente. Pero en esos trabajos habla más bien de críticas hacia Occidente. Y si menciona muy indirectamente Oriente, no es como para trabajar eso, sino es como para criticar Occidente. Pero, por ejemplo, también algo que me quedó como pendiente es decir, bueno,
qué leyó Astrada sobre el budismo, de dónde sacó esta noción de karma. Eso no lo pude encontrar. Lo que como digamos un camino que se me ocurre que puede seguir es por parte del romanticismo. El romanticismo alemán también pensó la India y creo que va por ese lado. En su lectura del romanticismo retoma cuestiones de Oriente. Pero sí, a mí me interesa, por un lado, las redes intelectuales, ¿no? Ver cómo es que hubo intercambio, ¿no? de fuentes orientales, pero también están las trayectorias individuales, decir, bueno, cuál fue el recorrido que hizo, en este caso, Astrada, o Fatone, o Kusch, qué es lo que llevó a esa deriva, decir, bueno, acá hay algo que puede ser interesante para pensar lo nacional. Pero bueno, creo que respondí. Yo tengo después un par de preguntas, si hay lugar. No sé, no tengo una respuesta, no es fácil. No, nada está siendo fácil. Pero sí, digo, hay elementos de lo más evidente que pasa en relación, digo, pensar lo que planteas de Mariáty, ¿no? Mariáty, de alguna manera, no entregar ni el campo de las emociones, ni de las grandes imágenes, ni el campo de lo religioso, ¿no? A su apropiación fascista, no quedarnos tras el cerco de las izquierdas más racionalistas, que en realidad es un cerco no solamente ideológico, sino es un cerco, diría, ideológico, existencial y político, ¿no? Existencial porque no es el modo en que él comprende a los seres humanos, político porque en realidad están poniendo un cerco al modo de ser de los pueblos del mundo y los pueblos de América Latina en particular. Esa conocida frase, no importa que los soviets pongan en sus afiches que la religión es el opio de los pueblos, el comunismo es esencialmente religioso, ¿no? Porque busca que el comunismo y el socialismo sea un nuevo avatar de las distintas experiencias de la religiosidad popular andina. Y me parece que hay ahí eso, la necesidad de que todo el humano nos pertenece y además que hay un campo de disputa con el fascismo. Uno podría hacer un parangón con, por ejemplo, las ideas de la libertad. Hoy Astrada nos ayudaría, ¿no?, a disputar el campo de la libertad, entregado fácilmente a las derechas radicales en Argentina, a la figura de Alberdi, por ejemplo. Creo que es necesario darla, pero también, ¿no? Me parece no solo eso, sino uno podría también pensar que el campo de las emociones, lo decía mientras lo hablaba, ¿no? El campo de las emociones, el hartazgo, la angustia de la época, todo lo que nos pasó después de la pandemia, hay algo ahí que lo supimos interpelar, interpretar, expresar. Y sí, me parece que también, ¿no?, en el campo de las ideas, ¿no?, la radicalidad política, parte del mesianismo, de la crítica a las castas políticas. Me parece que ahí hay todo un campo que es necesario disputar, diría, la cultura de la radicalidad política. Pero siento que no solamente de la decisión de una discusión y un debate y una disputa de determinadas ideas de donde puede nacer, ¿no?, la fortaleza de una respuesta política, y esto es un balbuceo, ¿no?, pero ya que estamos lo hacemos, sino que lo que presiento es que nada de eso va a tener fuerza en la medida en que no surja de una experiencia histórica política, de nuevas experiencias históricas políticas en las cuales asentarse para dar ese camino, esa discusión. Creo que estamos como poniendo por delante la necesidad de que ya aparezca esa esperanza que nos lleve hacia algún futuro mejor, pero que, digo, me parece que forma parte de una exasperación de la época
previo a eso no van a hacer si no nace enraizado, ¿no? en otra experiencia de organización política, comunitaria, educativa. Lo que decías vos mismo, que muy bueno lo que traías a colación de Mariátegui, ¿no? De la vida práctica, digamos, la vida cotidiana, si se quiere, la experiencia cotidiana también de ese sujeto. Hay un diálogo ahí entre no solamente la búsqueda de no sé, nuevas figuras, sino también que ese enraizamiento no es solamente en el pasado, sino de alguna forma en la propia práctica concreta actual, me parece, de ese grupo colectivo. No, está bien. Tal cual. No, sí. Y además que también en esto de qué nombres o qué imágenes van a permitir destrabar un poco la cierta inacción del campo popular, me parece que también es quizás el mismo nombre no en cualquier momento tiene la misma resonancia política. Los peruanos lo vivieron mucho, ¿no? en la idea de la vuelta del Inca, ¿no? Flores Galindo me parece un libro central, el de Flores Galindo, ¿no? Él insiste, quizás, en algún momento dice, quizás hay que dejar de buscar un Inca para que resurja una verdadera opción política en el Perú. De tanto buscarlo, de tanto nombrarlo, lo hemos desgastado. Hay algo, lo dice y duda, ¿no? Porque dice, la fuerza del Inca sigue teniendo una capacidad de ir a las distintas capas de la existencia peruana que es difícil encontrar una imagen de singular dimensión. Bueno, con la idea de la vuelta de Perón uno podría pensar algo semejante en la Argentina o en la actualidad. Pero eso. Sí tengo preguntas, pero no sé. En realidad, una pregunta para vos, que ayer lo discutíamos un poco y está bueno porque viene a reforzar las posiciones de algunos que intuíamos. Esta relación con la que partiste, no sé si viste algo más, entre la reforma y el primer peronismo. Esto es que muchos intentan pensar las distancias que hay, o como si la cultura reformista en el 45 llegara a su ocaso. Y vos lo que evidenciás es que en realidad hay algo ahí, que hay un canal por el cual la cultura reformista entra como un ramal dentro del primer peronismo. Me parece que lo que diría es si hay algo en la lectura de la revista que te permite sostener esto más allá de la idea de que hay grandes tradiciones intelectuales dentro de la universidad y no eran solamente las tradiciones católicas. Y después una cosa más de impresión, ¿no? Cuando en su momento iba a leer la revista, para aquellos que nos emociona más el ensayismo político, era como, che, acá en el ensayismo político no hay nada. O sea, en realidad en el ensayismo político sobre la nación argentina costaba encontrar, como si el gesto al interior de la revista fuera el de generar una estirpe intelectual, fundacional, institucional, y por otro lado fuera los debates públicos en la arena política. Y en relación a la otra, hay algo de... Me parece que en esto que yo contaba de Mariátegui sobre la religión, ¿no? Como diciendo, che, el campo de lo religioso es un campo propio de nuestra forma de entender el mundo. En Astrada hay y no hay algo similar, o sí, hay algo similar, ¿no? La idea del mito gaucho, yo creo que es una gran disputa del mito gaucho contra el mito de la nación católica. Pero me parece que no está detrás, lo pregunto, a lo mejor lo pudiste algo entrever, no es la vieja idea gramsciana, ¿no? De a la religiosidad católica transmutar por una religiosidad socialista, sino transformar absolutamente la concepción religiosa y la experiencia religiosa, ¿no? La idea de una cosmogonía gaucha no es mantener el molde, por decirlo brutalmente, y cambiar un contenido por otro, un contenido de opresión por un contenido de liberación, sino trastocar el molde, ¿no? Pensar, y me parece que a lo mejor ahí hay algo
de las motivaciones de Astrada para pensar el budismo, pienso, no lo sé, pero que también le trajo grandes problemas, ¿no? En esto por un lado eso, pero también pienso en esto otro, ¿no? Me parece que en Astrada, en su también actitud fundacional, filosófica, política, y en su crítica fuerte al catolicismo, que está también presente en las revistas de filosofía, creo que dentro de las capas de la existencia niega la presencia, ¿no?, de la cultura católica en el pueblo argentino y digo, las culturas previas a 1810, ¿no? Hay un recorte ahí que me parece le genera distancia con el pueblo argentino, en su interpretación. Eso. Sí. Bueno, todo un debate la cuestión del reformismo, pero bueno, me parece que la revista da algunos indicios interesantes. Gran parte del staff de la revista son figuras muy jóvenes, recién, digamos, ingresadas. Hay muchas mujeres en el staff, siento que hay como búsquedas de equidad de la palabra que van creciendo a lo largo de la revista, sobre todo en los últimos números. Y también la fuerte intención de marcar cómo en cada uno de los espacios de profesionalización, que creo que en sí misma la profesionalización supone un proceso de autonomización disciplinaria que revela de alguna manera el tan criticado asedio por parte del gobierno hacia la universidad. Entonces me parece que ahí hay una cuestión de remarcar la libertad de expresión, de integrar figuras jóvenes al staff y darles la palabra. Y en el marco más general del debate, combatir con el hecho mismo de la profesionalización la idea de decadencia académica sobre la que se basa la idea de que no hay reformismo universitario durante el peronismo, salvando, digamos, la más gruesa contestación de la introducción de las masas a las universidades, digamos, que eso sería ya otra película, pero ya hablando más puntualmente de Cuadernos, me parece que es una revista que evidencia un nivel de autonomía siempre relativa, pero significativa, digamos, para una figura súper polémica que en ningún momento renuncia a decir su opinión, porque Astrada, digamos, no sé si estamos de acuerdo, pero es un intransigente, digamos. Y me parece que esto se revela en algunos momentos de la revista también. Y también algo se ve en el epistolario de cómo defiende la revista como un espacio orgánico autónomo ante las autoridades universitarias y demás, y se lo respeta en ese punto. Entonces me parece que hay como toda una demonización, digamos, de la actuación del gobierno en relación a las universidades, que bueno, que ya ha empezado a ser revisada por un montón de colegas. Esto no es más que pensarla en este caso, digamos, pero me parece que en sí no habla de un montón de principios del reformismo que si o estuvieran en la decadencia de la que se hablaba, no hubieran sido posibles, digamos, en la constitución misma de la revista, digamos, que no tiene otra dependencia que la de la universidad también, ¿no? Así que, por ese lado, no sé. No se me ocurre otra cosa ahora. Oscar Teherán insiste mucho en que no hay grandes figuras intelectuales dentro de la Universidad del primer peronismo. Igual no es nada relevante, no te preocupes. Bueno, se puede perder. Aparte, que digo que Oscar Teherán es el que insiste mucho en esta idea de que no hay intelectuales relevantes en la primera etapa del peronismo. Guillermo Corner, en el último libro de Hijos del Pueblo, me parece que ayuda también a decir, no solamente había grandes intelectuales, además de desconocer, digamos, el Congreso Internacional de Filosofía,
No sé si hubo otro congreso igual desde esa época a esta parte. Bueno, ayer recuperamos el del 2007 en San Juan, pero no sé si hubo semejante. Y bueno, ahí hay una... Recuperarlo, y no solamente está bueno... digamos, en todo sentido. Apoyado por el Estado en todo sentido, simbólico, recursos, todo. Pero además, lo que hace Guillermo Corona es interesante, es también no solamente reconocer la importancia de los intelectuales, sino de reconocer ciertas alianzas entre la izquierda y el primer peronismo, que sí había sido muy estudiado en los años 60, pero no durante la primera etapa, y que me parece que esto es la alianza entre las izquierdas y el peronismo, y la alianza entre el reformismo y el peronismo, abre como una nueva forma de verlo que me parece interesante. Bueno, en relación a los comentarios que me hiciste, más bien los anoto para tenerlos en cuenta. Porque bueno, es una primera aproximación que hice a la obra de Astrada, pero por lo que pude ver, lo que entendí, pero tendría que profundizarlo, capaz que digo una barbaridad, perdón, pero como que lo espiritual trata de alejarlo de lo religioso, ¿no? Entonces, hasta incluso yo no sé si ya en el segundo periodo de Astrada, cuando rompe con Heidegger, incluso más. Entonces, todo el tema de lo religioso, por ejemplo, en estos ensayos que planteaba que relacionaba la filosofía presocrática con el pensamiento hindú y taoísta, como que trata de diferenciar ontología de lo religioso también. Entonces, es algo realmente problemático, en esta medida que vos también me decís, a la hora de pensar la identidad nacional, por así decirlo, negar esa tradición católica en Argentina, esa religión católica, debe ser también algo problemático. Pero ya te digo, es algo que lo dejo anotado como para el momento de seguir profundizando en la lectura, tenerlo ahí en cuenta. ¿Alguien tiene alguna consulta, comentario? Yo querría agregar una cosita en función de la pregunta o del comentario que hiciste recién, y que es muy interesante esto es cierto, Astrada niega no sé si la niega de raíz o de plano, mejor dicho, pero es cierto que minimiza la presencia, o no la tiene en cuenta, ¿no? La presencia de la cultura católica como una de las capas de la identidad del pueblo argentino. A excepción de un texto que es muy interesante, ¿no? Lo traigo a colación porque habla un poco del momento histórico en el que, y el compromiso político, contextual, si se quiere, en el cual Astrada está, que es la primera versión de las dos Américas, que ayer la comentaba Santiago, que hoy no vino todavía, que es Destino de las Américas en la Historia, según Hegel, texto del año 42, que después ese párrafo lo saca cuando la reformula en Tierra y Figura, ¿no? Y básicamente lo que dice es, bueno, América es el continente del futuro, ¿no? Hegel eso lo vio y llegó a ver también esa oposición entre la América del Norte y la América del Sur. Bueno, y a partir de ahí distingue, ¿no?, entre la América del Norte protestante, donde la religión se vuelve un vehículo de lo crematístico, digamos, ¿no? Y hay tantas religiones como individuos casi, entonces puede ser un medio para los fines económicos. Y dice, y la religión católica en América del Sur, ¿no? Ahí uno podría decir, bueno, es un texto de compromiso, le está firmando comunicados con Nimio Anquín, con el nacionalismo católico, ¿no?, en el contexto inmediato de la defensa de la soberanía, la neutralidad. Pero dice, catolicismo que se ha vuelto una especie de religiosidad popular que informa un etos donde ya no está dada esa relación de medio a fin, sino que eso mismo es lo que le permitiría tener una especie de sentido para la técnica, ¿no? Volvemos a un poco a las discusiones de ayer, ¿no? Es esa religiosidad donde estaría el catolicismo también, lo que permitiría que América del Sur sea una suerte de reservorio espiritual, o tenga una suerte de reservorio espiritual que le permitiría apropiarse de la técnica para ponerla a fines humanos, a diferencia de lo que ocurre en el norte, donde la técnica minimiza al ser humano, ¿no? El robot, usa la imagen del robot y todo. No, digo, es muy interesante porque siempre me pareció curioso y hasta en cierto punto
poco feliz que hubiera sacado ese párrafo en futuras reversiones, y el mito gaucho es bien crítico, ¿no?, del catolicismo y demás. Está muy bueno lo que traes a colación, Juan Ignacio, es cierto. No tengo ahora otra referencia que recuerde en la que vea con una cierta simpatía o deje la puerta abierta para que el catolicismo o la religión cristiana, si se quiere. Cuando estuve investigando por Astrada, vi que tiene los libros sobre Nietzsche, los revisé y bueno, Nietzsche habla sobre el budismo también, habla sobre las filosofías orientales de una manera crítica, como con todo, pero bueno, Astrada por lo menos no lo deja explícito decir, bueno, Nietzsche hablaba esto sobre el budismo, ¿no? Pero es cierto, sí, lo que vos decís que hay que ver cuál era esa influencia de Nietzsche para pensar lo religioso. Bueno, muchas gracias.